Capítulo 1. Me desperté con un escalofrío terrible. Temblaba, incluso antes de abrir los ojos, encogiéndome en la cama. Levanté las piernas con fuerza hasta que mis rodillas estuvieran contra mi estómago y enterré mi cara en la manta, mordiendo el suave edredón de plumas hasta que pude saborear la ropa de cama. No importaba lo cálida que estuviera mi habitación, tenía que dormir con una manta. Tenía que envolverme bien o no podía dormir. A veces, durante la noche, la tiraba a un tirón, pero por la mañana estaba nuevamente envuelta a mi alrededor, como si una araña invisible me estuviera atrapando en su red. Pude sentir los hilos pegajosos en mis dedos de mis pies, y luchaba tanto como quería. Era incapaz de liberarme. Agotada me quedé allí, esperando mientras la araña se acercaba cada vez más, hasta que estuvo sobre mí y miré su cara y vi que era papá. Como mi padre se iba a trabajar tan temprano, mi madre siempre era la que tenía la responsabilidad de despertarme. Si no me levantaba sola para ir a la escuela, por lo general me despertaba haciendo ruido fuera de la puerta de mi dormitorio. Rara vez tocaba, casi nunca abría la puerta. Probablemente podría contar con los dedos de una mano cuántas veces mi madre había estado en mi dormitorio, mientras yo también estaba en él, especialmente durante los últimos 5 años. En cambio, esperaba a que me fuera a la escuela y luego entrara a una cama de hotel, después de que los huéspedes se habían ido, y limpiaba y arreglaba la habitación a su gusto. Nunca fui lo suficientemente pulcra para complacerla, y cuando era más joven, si me atreviera a dejar una prenda interior en una silla o encima de la cómoda, se quejaba benevolentemente y parecía la bruja malvada del Mago de Oz. Tus cosas son muy privadas y no están a la vista de los demás. Fruncía el ceño, me ponía las manos encima y se sacudía. ¿Entiendes, Katie? ¿Lo entiendes? Yo asentía con la cabeza rápidamente. ¿Pero qué otros? Me preguntaba mi madre. No le gustaba ninguno de mis amigas y socios de negocios de mi padre, y ella no tenía amigos propios. Valoraba su soledad. Nadie venía a casa a cenar. Muy a menudo, si es que venía alguna vez, y ciertamente nadie visitaba mi habitación si subía las escaleras, incluso si lo hacía. No venía nada. Parte de mi madre insistía en que tuviera la puerta cerrada en todo momento. Me enseñó eso desde el momento en que pude hacerlo sola. Sin embargo, ahora estaba absolutamente furiosa si no devolviera mis jabones y lociones a la boutique del baño. Y una vez, cuando dejé un par de mis bragas en la silla del escritorio, las cortó y esparció por los pedacitos sobre mi almohada para demostrarme su punto. Esta mañana estaba especialmente ruidosa. Lo oí dejar el cubo en el suelo con brusquedad, prácticamente cerrándolo de golpe. Estaba limpiando más temprano de lo habitual. El trapeador golpeaba mi puerta. Barrió el suelo de madera del pasillo y luego golpeó mi puerta otra vez. Miré el pequeño reloj de cristal danés transparente que había en mi mesilla de noche. El reloj era un regalo de cumpleaños de mi abuela, la madre de mi madre, que me había dado solo unas semanas antes de que falleciera de cáncer de pulmón. Era una fumadora empedernida. Mi abuelo era 12 años mayor que ella y murió 2 años después del ataque al corazón. Como yo, mi madre había sido hija única. No hace mucho descubrí que no se suponía que lo fuera, pero esa era otra historia. Tal vez incluso una más horrible que lo que me ha pasado recientemente. Sea como fuera, una cosa era segura: no teníamos mucha familia. Nuestros pavos de Acción de Gracias siempre eran pequeños. A mamá no le gustaban las sobras. Papá murmuraba que tiraba suficiente comida para alimentar a otra familia, pero nunca murmuraba lo suficiente alto para que mamá lo oyera. Parte de la razón de nuestras pequeñas vacaciones de Acción de Gracias y Navidad era que los padres de mi padre no tenían nada que ver con él ni con nosotros. Su hermana Agatha y su hermano menor Nigel tampoco venían a vernos nunca. Mi padre me había dicho que a ninguno de los miembros de su familia le gustaba nada más en la familia y que era mejor que todos evitaran entre sí. Pasarían años antes de que descubriera por qué. Era como encontrar piezas de una rompecabezas y juntarlas para crear una explicación a la confusión. Cuando mi madre golpeó la puerta con el trapeador otra vez, supe que era hora de levantarme, pero estaba perdiendo el tiempo. Hoy era mi día en la sesión de terapia del grupo de la doctora Marlowe. Las otras 3 chicas, Misty, Estrella y Jade, habían contado sus historias y ahora querían escuchar la mía. Sabía que tenían miedo de que no pareciera y que para ellas sería algo así como una traición. Todas habían sido honestas hasta el punto del dolor, y yo había escuchado y oído sus historias más íntimas. Yo sabía que ellas creían que se habían ganado el derecho de escuchar la mía, y no iba a estar en desacuerdo con eso. Pero en ese preciso momento no estaba segura de si realmente podría reunir el coraje suficiente para contarles mi historia. Mi madre no insistió mucho al respecto.
Otros médicos y consejeros le habían dicho que era muy importante que yo hiciera terapia, pero mi madre no confiaba en los médicos. Tenía 46 años y por lo que entendí, no había ido al médico en más de 30 años. No tuvo que ir al médico para darme a luz. Yo había sido adoptada. No me enteré de eso hasta después, que tenía sentido. Era prácticamente lo único que tenía sentido. Finalmente mis escalofríos cesaron y me incorporé. Lentamente tenía una cómoda de arce oscuro con un espejo ovalado, casi directamente frente a mi cama. De modo que, cuando me levantaba por la mañana, lo primero que veía era a mí misma. Siempre era una sorpresa ver que no había cambiado durante la noche, que mi rostro seguía teniendo la forma demasiado redonda y llena de grasas de bebé. Mis ojos seguían siendo de color avellana y mi cabello seguía siendo de un marrón oscuro opaco. En sueños había rezumado de mis huesos y goteaba en el suelo. Solo quedaba un esqueleto. Supongo que eso significaba mi deseo de desaparecer por completo. Al menos eso fue lo que sugirió la doctora Marlowe en una sesión anterior. Dormía con un camisón de algodón bastante pesado. Incluso durante el verano, mi madre no me permitía tener nada endeble y desde luego nada transparente. Papá intentó comprarme algunos camisones más femeninos e incluso me regaló uno como regalo de cumpleaños. Cada vez, pero mi madre la arruinaba accidentalmente en la lavadora. Lloraba por eso, porque una mujer, especialmente una jovencita o una mujer soltera, tiene que verse atractiva para irse a dormir. No es un evento social. Las cosas bonitas no son importantes para eso. Las cosas prácticas sí, y gastar dinero en prendas ridículas y con volados para dormir es un desperdicio. También es malo para el sueño, insistía, despertarse con pensamientos narcisistas. No deberías obsesionarte con tu apariencia justo antes de acostarte a descansar. Te llena la cabeza de cosas desagradables, me aseguraba. Si mi padre la oía decir esas cosas, se reía y sacudía la cabeza, pero una mirada suya lo hacía huir a la seguridad y el silencio de sus libros y periódicos, muchos de los cuales ella no aprobaba. Cuando era niña me sentaba y la observaba hojear revistas y sacudir la cabeza y sacar un rotulador negro sobre los anuncios que les parecía demasiado sugerentes o sexys. Era la censora de los tallos. Examinaba todos los materiales impresos, revisaba los programas de televisión e incluso revisaba mis libros escolares para asegurarse de que no había nada provocativo en ellos. Una vez recortó ilustraciones de mi libro de ciencias. Muchas veces llamó a la escuela y tuvo conversaciones enojadas con mis maestros. Escribía cartas a los administradores. Siempre me avergonzaba por eso, pero nunca me atreví a decirlo. Bostezando y estirándome como si me estuviera deslizando dentro de mi cuerpo. Finalmente deslicé mis pies en mis zapatillas de cuero forradas de piel y fui al baño a ducharme. Sé que me movía mucho más lento de lo habitual. Una parte de mí no quería salir de la habitación, pero esa era una de las razones por las que había estado viendo a la doctora Marlowe. En primer lugar, mi deseo de retirarme y volverme aún más introvertida de lo que era antes. Antes de todo sucediera, o, para ser más precisa, antes de que todo se revelara. Cuando puedes mentirte a ti misma, puedes esconderte detrás de una máscara y salir al mundo, no te sientes tan desnuda ni tan expuesta. No estaba segura de qué me pondría hoy. Como era mi día en el centro del círculo, pensé que debería estar mejor vestida, aunque Misty ciertamente no se vistió elegante para un día, ni para ningún otro día posterior. Aún así pensé que podría sentirme un poco mejor conmigo misma si lo hiciera. Desafortunadamente mi vestido favorito me quedaba demasiado apretado alrededor de los hombros y el pecho. La única razón por la que mi madre no lo había cortado en harapos era de que no me había visto con él desde hace algún tiempo. Lo que elegí en su lugar fue un vestido de algodón marrón oscuro y una pieza con una cintura imperio. Era el vestido más nuevo que tenía y que me quedaba mejor, a pesar de que mi madre lo había comprado deliberadamente una talla más grande. A veces pienso que si pudiera hacer un agujero en una sábana y cubrirme con ella, sería la más feliz. Sé por qué y no hay nada que pueda hacer al respecto, excepto operarme para reducir el tamaño de mis pechos, lo que a ella le resultaba una vergüenza constante. Ten cuidado de no pisar las hojas de periódico, me advirtió mi madre cuando abrí la puerta de mi dormitorio para bajar al desayuno. El suelo todavía estaba húmedo. Un camino de hojas de periódico viejas conducía a lo alto de las escaleras, donde ella me esperaba con el cubo en una mano y la fregona, como la lanza de un caballero. En la otra se dio la vuelta y descendió delante de mí, con la cabecilla bajándose sobre su cuello, bastante largo y rígido a cada paso que daba. El olor a desinfectante fuerte subió de las tablillas de madera y llegaba a mis fosas nasales, sofocándome eficazmente el poco apetito que era capaz de controlar. Contuve la respiración y la seguí. En la cocina estaban preparados mis cuerpos de cereal.
Mi base de zumo de naranja y un plato con una tostada de pan integral con su mermelada casera. Mi madre sacó la jarra de leche y la llevó a la mesa. Luego me miró con esos grandes ojos redondos y oscuros. Criticó, bebiéndome la cabeza a los pies. Estaba segura de que me veía pálida y cansada y deseaba poder ponerme un poco de maquillaje, especialmente después de ver cómo lucían las otras chicas, pero sabía que mi madre me obligaría a quitármelo si tenía algo. Como regla general, estaba en contra del maquillaje, pero era especialmente crítica con cualquiera que lo usara durante el día. No decía nada, lo que significaba que aprobaba mi apariencia. El silencio significaba aprobación en mi casa, y hubo muchas ocasiones en las que lo agradecí. Me senté y saqué un poco de cereal de la caja, añadí los arándanos y luego un poco de leche. Ella me observó mientras bebía mi jugo y mojaba mi cuchara en el cereal. Mezclándolo todo primero, podía sentirla revoltándolo con un jalco. Su mirada se desvió hacia la silla en la que mi padre solía sentarse por todas las mañanas, lanzando dagas, con los ojos como si él estuviera sentado allí. Leía su periódico, murmuraba algo y luego sorbía su café. A veces, cuando lo miraba, lo encontraba mirándome con una pequeña sonrisa en los labios. Luego miraba a mi madre y volvía rápidamente su atención al periódico con su colegial, sorprendido mirando las respuestas de un examen de otra persona. Entonces, ¿hoy es tu día?, preguntó mi madre. Sabía que lo era. Sí. ¿Qué les vas a decir? No lo sé, dije. Comí mecánicamente, sintiéndome que el cereal se me estaba atascando la garganta. Supongo que me culparás de las cosas, dijo. Lo había dicho a menudo. No, no lo haré. Eso es lo que ese doctor quería que hagas. Echarme la culpa a mí. Es conveniente. Hace que su trabajo sea más fácil de encontrar un chivo expiatorio. Ella no hace eso, dije. No veo el valor de esto, de exponer tus problemas privados a extraños. No veo el valor en absoluto, dijo sacudiendo la cabeza. La doctora Marlowe cree que es bueno que lo compartamos, le dije. Sabía que a mi madre no le gustaba la doctora Marlowe, pero también sabía que no le había gustado ningún psiquiatra. Mi madre vivía según el adagio. Nunca aires tus trapos sucios en público. Para mi madre, público significaba cualquiera, que fuera afuera de la casa. Ella también había tenido que reunirse con el doctor Marlowe. Sola. Era parte del tratamiento terapéutico para mí y había odiado cada minuto de eso. Se quejaba de las preguntas indiscretas, incluso de la forma en que la doctora Marlowe la miraba, con la que mi madre decía que era una mirada muy crítica. La doctora Marlowe era muy buena para mantener su rostro como una pizarra en blanco, así que sabía que lo que fuera que mi madre veía en la expresión de la doctora Marlowe, ella misma la había provocado. La doctora Marlowe me había dicho que era natural que mi madre se culpara a sí misma o creyera que otras personas la culpaban. Yo la culpaba, pero nunca lo había dicho y me preguntaba si alguna vez lo haría. Recuerda, a la gente le gusta chismorrear, continuaba mi madre. No les das nada de qué chismorrear, ¿entiendes? Katie, asegúrate de pensar en todo lo antes de hablar. Una vez que dices una palabra no dices nada. Tienes que pensar en tus pensamientos como pájaros raros y valiosos enjaulados aquí, dijo señalando su sien. Eres mejor, es más seguro. Tu propia cabeza. Si ella intenta hacerte contar algo que no quieres contar, simplemente levántate de esa silla y llámame para que vaya a buscarte, ¿entiendes? Hizo una pausa y, como un pajarillo, estiró el cuello para mirarme y ver si le estaba prestando atención. Tenía las manos en las caderas, tenía huesos puntiagudos en las caderas que sobresalían y se veía debajo de la bata cada vez que presionaba las palmas de las manos contra los costados. Parecían dos asas de ollas. Nunca fue una mujer pesada, pero todo esto parecía que no la había enfermado. Y había perdido peso hasta que sus mejillas se veían planas y caídas como pañuelos húmedos sobre sus huesos. Sí, mamá, dije obediente, sin levantar la vista hacia ella. Cuando estaba allí, me acostaba mirarla directamente. Tenía ojos que podían perforar las paredes alrededor de mis pensamientos más secretos. A medida que su rostro se hacía más adelgazado, sus ojos se habían vuelto aún más grandes, más penetrantes, aprovechando la mirada de vacilación más rápida para detectar una mentira. Y sin embargo pensé, no había sido capaz de hacerle eso a papá. ¿Por qué no? Bien, dijo asintiendo. Bien. Ella frunció los labios por un momento y abrió mucho las fosas nasales. Todos sus rasgos eran pequeños. Recuerdo que mi padre una vez la describió como una mujer con huesos de gorrión, pero a pesar de su diminuto tamaño, no había nada realmente frágil en ella. Incluso ahora, incluso en su oscuro estado mental y su comportamiento atribulado. Nuestros problemas familiares la habían vuelto fuerte y dura como una pasa vieja, algo que ya pasó en su mejor momento. Aunque no parecía vieja, apenas había una arruga en su rostro. A menudo señalaba eso para enfatizar las cualidades benéficas de una vida buena y limpia.
y porque no debería dejarme influir por otras chicas en la escuela o por cosas que veía en la televisión y en las revistas. Me reí para mis adentros pensando en la obsesión de la madre de Misty por parecer más joven. Pasando por cirugías plásticas, cremas cosméticos, tratamientos de vaso de hierbas, mi madre no se ponía nada más que jabón Avery y agua tibia en la piel. Nunca fumaba, especialmente dejaba de lo que le había sucedido a su madre. Mi madre nunca bebía cervezas, ni vino, ni whisky, y nunca se permitía estar demasiado tiempo al sol. Mi padre fumaba y veía, pero nunca fumaba en casa. Sin embargo, ella hacía un gran escándalo por el hedor de su ropa y colgaba sus trajes en el tendedero del jardín antes de permitir que los volviera a guardar en el armario. De lo contrario, decía, contaminarían sus propias prendas. Y quién sabe, tal vez el olor a humo sea igual de peligroso para la salud, dijo. Mientras yo desayunaba, mi madre se dedicó a sus quehaceres, a lavar platos y a su propio desayuno, y luego se abalanzó sobre mi vaso de zumo de naranja vacío, agarrándolo con sus dedos largos y huesudos como si fuera a escabullirse de la mesa y esconderse en un rincón. Sube y lávate los dientes, me ordenó, mientras terminó de ordenar aquí abajo, y luego nos ponemos en marcha. Algo me dice que no debería llevarte allí hoy, pero ya veremos, añadió, ya veremos. Dejó correr el agua hasta que estuvo casi demasiado caliente para tocarla, y luego enjuagó mi tazón de cereal. A menudo me hace sentir como María Tifoidea, portadora de gérmenes infinitos. Si pudiera hervir todo lo que mi padre o yo tocábamos, lo haría. Subí las escaleras, me lavé los dientes, me pasé un cepillo por el pelo unas cuantas veces y luego me quedé allí, mirándome en el espejo del baño, a pesar de que cada una de las chicas me había dicho a mí y a las otras sobre sí mismas. Me preguntaba cómo podía hablar de mi vida con la misma franqueza. Hasta ahora, solo la doctora Marlowe y el juez y el agente de la Agencia de Protección Infantil conocían mi historia. Podía sentir el temblor en mis pantorrillas. Subió por mis piernas hasta invadir mi estómago. Revolvió mi comida y se disparó hasta mi corazón, haciéndola latir con mucha fuerza. «Vamos y te vas», oí que gritaba mi madre desde abajo. «Tengo trabajo que hacer hoy». Mi desayuno se reveló y tuve que ponerme en rodillas en el baño y vomitar. Intenté hacerlo lo más silenciosamente posible para que no me oyera. Finalmente me sentí mejor y me levanté. Me lavé la cara rápidamente. Mi madre llevaba su abrigo corto de suite, claro, encima de la bata, y estaba de pie, impaciente en la puerta principal. Llevaba sus zapatos negros de tacón grueso y medias de nylon gruesas que casi le llegaban a las rodillas. Esta mañana decidió atarse un pañuelo marrón claro alrededor del cuello. Su pelo era del color de las monedas de plata deslustrada y estaba atado con una gruesa goma elástica con su habitual moño apretado en la base del cráneo. A pesar de su aspecto severo, mi madre tenía unos preciosos ojos de color azul cerúleo. A veces pensaba que eran prisioneros por la forma en que a menudo captaban la luz y brillaban, aunque el resto de su rostro estaba sombrío. Parecía pertenecer a la cabeza de una mujer mucho más joven, una cabeza que ansiaba diversión y risas. Esos ojos ansiaban sonreír. Solía pensar que tenían que haber sido sus ojos los que habían atraído a mi padre hacia ella, pero eso fue antes de que me enterara de quién había heredado un fideicomiso cuando cumplió 21 años. Cuando mi madre acusó a mi padre de casarse con ella por su dinero, él no lo negó. En lugar de eso, bajó el periódico y dijo, «Y entonces, vale 10 veces más de lo que vale entonces, ¿no? Deberías agradecerme». ¿Se había olvidado deliberadamente de lo importante o siempre lo era? Pregunté. Ya sabía que teníamos mucho dinero. Mi padre era corredor de bolsas y era cierto que había hecho maravillas con nuestras inversiones, creando una cartera que nos protegía para una vida cómoda y sin preocupaciones. Ni yo ni mi madre nos dimos cuenta de lo importante que sería eso. Mi madre y yo salíamos hacia el coche, que estaba en la entrada. Mi madre lo había sacado del garage muy temprano esa mañana y había lavado el parabrisas, además de haber aspirado el suelo y los asientos. No era un coche de último modelo, pero para la forma en que mi madre lo conservaba y por lo poco que lo conducía, parecía casi nuevo. «Estás pálida», me dijo. «Quizás deberías llamar para decir que estás enferma». «Estoy bien», dije. Podía oírlos a todos diciendo, lo sabíamos que no vendría. Por supuesto que se pondrían furiosas. No me gustaba. Murmuró. «Mamá». Cada vez que se quejaba, me revolvía el estómago y me saltaba contra las costillas. Subí al auto rápidamente. Ella se sentó al volante, mirándome fijamente. La puerta del garage. Había una abulladura en la esquina donde mi padre había dado marcha atrás una noche con su coche. Después de haber bebido demasiado con sus viejos amigos, nunca la reparó, y cada vez que mamá la miraba sabía que pensaba en él. Hacía que la ira en su corazón hirviera y burbujeara.
Me preguntó dónde estaba esta hermosa mañana, dijo mientras encendía el motor. Espero que esté en el infierno. Salíamos marcha atrás del camino de entrada y nos alejamos. Mi madre conducía muy despacio, siempre por debajo del límite de velocidad, lo que hacía que los conductores de los coches que iban detrás de nosotros tocaran la bocina y maldijeran con las mandíbulas cerradas por la frustración. Antes de que mi padre se fuera, me había ayudado a conseguir mi permiso y luego mi licencia, pero a mi madre no le gustaba que yo condujera. Pensaba que la edad para conducir debería aumentar a 21 años. E incluso eso era demasiado bajo en estos días. La gente no es tan madura como cuando ya eras más joven, me dijo. Se necesitan años y años para crecer y conducir. Es una gran responsabilidad. Sé por qué tu padre te dejó hacerlo, añadió, rechinando los dientes. Lo hacía tan a menudo que era un milagro que no tuviera más problemas mentales. Soborno, dijo. Incluso el infierno es demasiado bueno para él. No fue solo soborno, madre. Soy una conductora cuidadosa, dije. Todavía no me había dejado conducir su coche y había estado en el auto de mi padre solo 2 veces cuando yo conducía, quejándose todo el tiempo, cada vez. Nunca se puede ser lo suficientemente cuidadoso, respondió. Estas expresiones y pensamientos eran prácticamente automáticos. Yo solía pensar que mi madre tenía pequeños botones en el cerebro y que cuando alguien decía algo se activaba uno de ellos, lo que desencadenaba frases ya formadas y listas para ser enviadas a través de su lengua. Cada botón tenía asignado un pensamiento o una declaración filosófica. En particular, esta mañana estaba parcialmente nublado y mucho más húmedo que los últimos días. El meteorólogo predijo posibles tormentas eléctricas más tarde por la tarde. Podía haber algunas nubes de aspecto desagradable que se cernían en el oeste sobre el océano, esperando como un ejército en formación para lanzar un ataque. Estaré en casa todo el día, continuó mi madre mientras conducíamos. Si me necesitas, no dudes en llamar. ¿Entiendes? ¿Está bien? Dije. Ya hice todas mis compras de comida. Tengo que trabajar en nuestros libros. Se refería a nuestras finanzas. Mi madre había conseguido el control de la mayoría de esa fortuna y se enorgullecía de lo bien que llevaba nuestras cuentas. Abordaba el asunto con el mismo grado de eficiencia que ataba todo lo demás. Había un botón en su cerebro conectado. Ah, no malgastes, no te faltará. Cuando la casa del doctor Marlowe apareció a la vista, mi madre chasqueó la lengua y sacudió la cabeza. No me gusta esto, dijo. No veo nada bueno que pueda salir de esto. No hablé. Con evidente renuncia. Giró hacia la entrada y se detuvo justo cuando la limusina de Jade se alejaba. ¿Quién es esa niña malcriada?, preguntó, entrecerrando los ojos mientras la limusina desaparecía. Se encogió de hombros y parecía lista para abalanzarse sobre mi respuesta.